Yo, antes de que fuéramos a la pausa, le hablaba de que la fragmentación que hay en las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana es una fragmentación alta. Algunos de ustedes decía, comentaba, me parece que Eduardo, José Luis, que en cierto sentido eso es algo que beneficia al expresidente Fernández, que naturalmente dentro del río revuelto que hay ahora dentro del danilismo, pues es quien tiene las de ganar si ese río revuelto no encuentra Fragmentación un contra cauce. un liderazgo monolítico. Eso en política es siempre una regla, el divide e impera, el de la fragmentación. Pero hay que entender algo, señores, y en política naturalmente lo que indica el momento, la política es el arte de lo posible. Entonces lo que indica el momento es muchas veces lo que estratégicamente conviene, aunque no sea lo que siempre agrade. Hay mucho malestar, eso no es un secreto para nadie que siga la política dominicana, entre los precandidatos de la línea del presidente Medina, precisamente porque muchos tienen una militancia dilatada en el Partido de la Liberación Dominicana, que consideran, porque el PLD se ha convertido en eso, en cierto sentido, en una especie de superorganización en la que hay una militancia con un ejercicio del poder de mucho tiempo que entiende que le garantiza ese ejercicio del poder en el tiempo, pues una posición, y el que más tiempo tiene, el que más ha servido, el que más posiciones ha desempeñado, pues entiende que tiene mayores posibilidades de encabezar una boleta presidencial, pero eso no siempre es así. O sea, no necesariamente el tener una dilatada experiencia dentro del partido garantiza que usted vaya a ser el que encabece la boleta. Lo digo por el caso de Reinaldo Pared, por ejemplo, el mismo caso de Carlos Amarante. Esto no lo hago como una defensa de la candidatura de Gonzalo Castillo, que creo, como dije ahorita y sostengo, es una candidatura que tiene unas debilidades fuertes, precisamente por lo vulnerable que puede ser, no solamente la figura de él como ministro, por el tinglado empresarial que representa y cómo ha crecido ese tinglado empresarial, algo que no es un secreto para nadie, sino también por el hecho de que tiene dentro de su equipo de campaña a la figura del señor Rubén Bichara, a quien respeto, pero tenemos que entender que es una figura que está muy vinculada a Punta Catalina, y de Punta Catalina sabemos muy poco, desde que Alicia Ortega le hiciera saber a República Dominicana que más de 39 millones de dólares se pagaron en soborno para la adjudicación de esa obra. Solamente hemos tenido algunos interrogatorios de la Procuraduría General de la República, específicamente a Andy Dawaje, que estuvo por allá, el señor Gibre, que estuvo por allá, José Manuel Guzmán Ibarra, pero después de ahí no sabemos más nada. Entonces, las ramificaciones y posibles implicaciones de este caso, aún en el entendido de que la voluntad política dentro de la Procuraduría General de la República no exista en los términos que este pueblo la necesita, no la conocemos. Porque recuerden que Odebrecht tiene la característica única de ser un caso donde el flujo de información no es ni puede ser necesariamente controlado o sesgado por las autoridades nacionales. ¿Cómo nos enteramos nosotros de Punta Catalina? Si hubiese sido eso una pesquisa del Ministerio Público, quizás nunca nos hubiésemos enterado. Nos enteramos porque alguien le filtró a un medio ecuatoriano llamado La Posta una base de datos en la que se incluye información de la República Dominicana. ¿Y qué impide que ese mismo modus operandi se pueda replicar? ¿Qué impide que mañana otra filtración pueda llegar a los medios dominicanos y en esa filtración se sepa quiénes son esos famosos codinomes que todos esperamos? Entonces, como hay todavía una nebulosa tan grande sobre ese caso, cualquier candidatura o cualquier proyecto presidencial que tenga una vinculación directa con el mismo es un proyecto presidencial que evidentemente está bastante expuesto. Y por eso es que digo que lo que va a pasar de aquí a octubre es muy interesante, señores, porque lo que resultó en términos del movimiento sísmico para la clase política dominicana, este caso, quizá nadie lo pudo ver hace 5 o 6 años. Quizás lo que pueda surgir ahora en agosto o en septiembre en términos de información afecte mucho la credibilidad de quien sea que resulte elegido como precandidato o candidato a la presidencia del PLD. El PLD tiene un desgaste grande ya. Es normal que después de 16 años en el poder, los candidatos suyos aún sean candidatos que no hayan desempeñado la función presidencial, por llevar ese color morado con esa estrella amarilla, que ya es un juego de colores y de símbolos que tiene mucho tiempo en el poder, tiene una carga con la que tiene que lidiar. Por eso es que yo no creo que una candidatura que se vea vinculada directamente a este tema de Odebrecht pueda sobrevivir la combinación del desgaste que supone en el tiempo 16 años del ejercicio del poder, más la indignación que potencialmente crearía dentro de la población dominicana un caso de corrupción que involucre a un potencial candidato. Corrupción es el tema número uno en todos lados, señores, no solamente en República Dominicana. Es el tema que unifica a distintos grupos de sociedad civil en muchísimos países y no somos la excepción. Entonces, es peligroso
muy peligroso para el Partido de la Liberación Dominicana en la coyuntura en la que se encuentra, contar con una candidatura presidencial que pueda, dentro del tiempo que falta entre hoy y mayo del año que viene, pues verse afectada directamente por una de esas explosiones que supone Odebrecht. ¿Qué podemos esperar nosotros en las próximas semanas? Lo que hemos visto en las anteriores. Lamentablemente el tema de quién es el precandidato en el Partido de la Liberación Dominicana seguirá siendo tema. Las primarias, como bien señalaban mis compañeros, son abiertas y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El diseño de primarias abiertas es algo que evidentemente permite la utilización del músculo político y de esa palabra que tiene tantas interpretaciones, pero la más real es perversa, la logística política. ¿Usted sabe lo que es la logística en política? Cuando le mencionan esa palabra, usted sabe lo que eso significa. Correcto. ¿Para qué? Para movilizar votos. ¿Y quién es que tiene la capacidad más grande de movilizar votos? Bueno, usted sabe quién es. Es el aparato estatal. Entonces, todos sabemos que eso será un certamen democrático interesante. Interesante. Porque como bien dijo el presidente Medina en el año 2007, a mí me venció el Estado. No sé si quizás algunos otros de los precandidatos del PLD ahora mismo digan lo mismo, porque indudablemente el Estado es la ventaja primordial en un régimen como el nuestro, que es una presidencia cuasi imperial. Y lo digo porque, a diferencia de otros países donde la incumbencia en una posición de presidencia da una ventaja, porque eso es en todos lados, señores, también hay que decirlo. Cualquier presidente que esté en el poder y esté buscando, por ejemplo, reelegirse o que esté apoyando directamente un proyecto político, tiene una ventaja que no tienen los competidores. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, norteamericano, es medianamente posible analizar cómo se puede esa ventaja expresar. Algunos dicen, por ejemplo, que el cheque en blanco más efectivo que tiene un presidente norteamericano para hacer publicidad y campaña política se llama el Air Force One. ¿Por qué? Porque el presidente puede en su jet trasladarse todo el tiempo a muchísimas locaciones dentro de los Estados Unidos, siempre con un cuento, siempre con un discurso, siempre con algo, con un fin político particular. Obama se lo criticaron mucho, por ejemplo, en su campaña de reelección en el año 2011. Pero en el caso dominicano, uno no puede apuntar directamente al uso de los vehículos del Estado. Uno no puede, hay que hablar del Estado completo, en toda su magnitud y su plenitud. Entonces, eso es algo que va a pasar dentro de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo el Partido de la Liberación Dominicana va a lidiar con eso? No sé, porque reconstruir una marca como esa, que tiene un desgaste muy dilatado en el poder, es algo que requiere reinventar mucho el proyecto Nación, inspirar de nuevo. Esa inspiración, esa idea de que tenemos la probabilidad de tener un gobierno completamente distinto que inspiró por mucho tiempo, es algo que no está. Claro, en política todo se puede reempacar. Miren el caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es el disruptor supuestamente más grande del establishment político brasileño, pero tiene 30 años en el Congreso de Brasil. Es más status quo y más miembro de lo mismo que él critica que cualquier otro. Sin embargo, supo reinventarse políticamente, un buen manejo mediático, un buen manejo de las redes sociales para hacer que el mensaje llegue. Yo no sé, ojalá que los expertos en marketing político, que aquí hay muchísimo ahora, que se autodesignan y hay cumbres y muchísimos perfiles, ojalá que esos expertos pues usen esos conocimientos de lo que tanto se jactan para ver cómo los candidatos de los distintos partidos, pero específicamente los que más lo necesitan, que son los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, pues van a poder lograr de nuevo ese proceso de inspiración del votante que indudablemente se ha perdido. Ahora, este proceso de inspiración se hace más difícil cuando usted tiene colas que le pisen. Y por eso es que yo digo que a nivel estratégico, y le doy este consejo a la dirección de ese partido, si es que se sigue reuniendo con frecuencia, porque recuerden que hay una división ahí bastante grande, pero como consejo le doy, no solamente que se busquen a los expertos dominicanos en marketing político, sino también que piensen muy bien quién va a liderar la boleta presidencial de un partido que ya en el año que viene va a cumplir 17 años en el poder y que indudablemente tiene un reto enorme en términos de credibilidad y de imagen frente al pueblo dominicano.